bienvenidos a su sexto episodio de su podcast Adultings. En este episodio les traemos un tema bastante interesante para todos aquellos que empiecen a recibir sus primeros pagos. Así es, algo muy rico, algo que a todos nos gusta, que cuando se llega el día... Parecemos mosquitas. Híjole, así, como las mosquitas así. No, felices. De hecho, a ver, Ale, platícanos. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Ya me imagino. No me pidas eso. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? A ver, platícanos. La verdad. Ni me acuerdo. La verdad me lo gasté. Así como cayó. Bueno, primero que nada, ¿cuánto percibiste con tu primer sueldo? ¿Cuál fue tu primer sueldo? ¿Así? Uy, en mi primer sueldo. Digo, para entender, va. ¿Cuánto sería? No somos tan jovencitos como para ganar lo que se gana ahora, va. No, claro. Nada más que no. en ese tiempo, aunque se escuche menos la cantidad, nos rendía para muchas más cosas, Sí. va. Lógico. Pero a ver, ¿cuánto te pagaron tu primer sueldo? Yo creo que me andaban pagando, no me acuerdo exactamente. ¿Pero una prox? Pero ahí una prox eran los 700, 750 más o menos. Pon tu 800. Pon tu 800 pesos. 800 máximo. pesos, bueno. Sí. Convertidos en la moneda de hoy, o lo que se gana hoy en día, básicamente estamos hablando del salario mínimo. El salario mínimo. Que el año 2026, que es el que estamos, son 315, son alrededor de 2,200 pesos por ahí, si no me equivoco. Sí. Pesos más, pesos menos. Pero ese tiempo era el salario mínimo. ¿Para qué te alcanzaron esos 800 pesos, Ale? La verdad me alcanzaba para muchas cosas. Te voy a decir. Más que las que ahora, que ya más que las que ahora, más. Sí. Ufas. Mira, más que nada, ya lo he comentado en episodios anteriores, mi gran ventaja era que en ese trabajo, en mi primer trabajo, yo no pagaba transporte. Yo no usaba transporte público, entonces era una gran ventaja yo ya ahorrarme ese dinerito de los camiones, por decirlo así, ¿no? Entonces yo se llegaba el día de cobrar y yo era de, mami, no quieres ir acá, no traes ganas como que de ir acá. Yo a mí nada más cobraba y mira, me daba comezón en las manos traer el dinero. ¿Y qué te parece que si vamos? Y hacemos un breve espacio para presentar a nuestro gentil patrocinador, Café Sape. Claro que sí. Recuerden que tenemos las diferentes presentaciones con cafeína más creatina o también el de colágeno. También tenemos el que es para la concentración, que tiene melena de león y canela, y también el doble cafeína para cuando necesitas despertar en serio. Si necesitan más información o quieren buscarlo, recuerden ir a sus redes sociales que están como Café Sape en Instagram y en Facebook. Y también lo pueden conseguir en su tienda física en Galería Concept Store, que también estaremos dejando sus redes sociales. Ya lo saben, prueben Café Sape. Como te decía, yo apenas cobraba, en ese entonces me pagaban en efectivo. Entonces, a veces le mandaba mensaje a mami desde antes, ya voy a salir. Cáile. Sí, ya, mami, por mí. ¿Cómo ves? Nos gustaba mucho ir a la dulcería, a la del Centro Frontera. Ajá. Y ahí enfrente había un señor que vendía elotes muy ricos. Íbamos a la dulcería, compramos que los frititos, que los cacahuatitos, y así, y luego compramos un elotito, una vueltecita ahí en el centro y vamos para la casa o así, ¿no? Ajá. Y también a veces de que, oye, pues, ¿cómo ves que si el fin de semana vamos acá o vamos allá? O sea, pero yo apenas gastaba y era... Perdón, apenas cobraba y era ir a gastármelo todo, sí. Pues yo normalmente pues salía a comer, o sea, comía en mi casita, no gastaba en que lonche o que que el otro. Cuando mucho, pues que la coquita, los fritos en la tarde. Sí, justo, ¿no? Pues tú trabajabas cerca de donde vivías. Sí, ajá, entonces yo iba a comer a mi casa. Sí, me hacía comer, yo iba a comer a mi casa. Tienes razón. Sí, así que a mí, o sea, mi primer sueldo de ese primer trabajo a mí, todo se me iba en gastarlo, en chucherías, en esto, en lo una otro. Blusa o algo así, ¿no? Sí, que la blusa, que los tenis o así, pero sí. Sí te creo. Fíjate, yo lo que hice con mi primer sueldo, creo que en un video lo dije en un episodio pasado, pero lo vuelvo a repetir. Yo mi primer sueldo me lo gasté en una laptop, en pagar una laptop y en pagar un teléfono, un celular, porque pues yo trabajaba y estudiaba, entonces pues yo tenía que estar básicamente comunicado y siempre traer mi laptop para todo, una mini laptop HP
para todos lados porque, pues, yo ocupaba hacer trabajos, ¿no? Ujú. Aquí y allá, y pues que ibas y venías y todo. Entonces, en eso fue lo que yo utilicé. Pero ese fue mi primer sueldo. ¿Por qué? Porque lo ocupaba, porque lo necesitaba. Pero a partir del segundo, no, hombre. Me acuerdo que me lo gastaba también en puras tonteras, lógicamente, que si en los tenis, que si una playera, que si esto, que si lo otro. Siempre me han gustado mucho los relojes, entonces gasté mucho en relojes, honestamente. ¿En la Hasta ahora, novia? ¿O no no, tenías novia en no, en ese ese tiempo entonces? no, cuando no tenía novia porque me enfocaba en estudiar y trabajar. Básicamente no Ajá. tenía tiempo, o sea, Sí, ¿a si qué hubiera hora lo querido, ibas a ver? si hubiera querido tener novia, no hubiera tenido tiempo. Pues digo, al principio, ya después como que ya Sí. me agarré la onda y me acomodé y pues ya tuve una... Pero sí, siempre me han gustado los relojes. Ahora, pues que ya existen los smartwatch, pues ya no ocupo comprar relojes seguido, Sí. ¿no? De hecho, Ya no andas bueno, cambiando cada rato, ahora nomás la correa. ni tanto porque este es el tercero, cuarto, ¿no? Más o menos, No, ¿no? más se me hace. Yo, bueno, no sé, pero total, o sea, ni tanto, pero no los cambio tan seguido, Ujú. básicamente. Sí, no, ya Entonces, no. por eso era que yo gastaba en eso, en relojes, en tenis, sobre todo en tenis, a mí me han gustado siempre mucho los tenis. Ujú. Y pues obviamente con mi mamá, o sea, de que si quería esto, que si quería comer lo otro, que sacar, pues eso, En básicamente. comida, básicamente el dinero Se te va en siempre se nos comida, va en comida. Que si el exactamente. antojito, que si Ujú. el vamos, pues aunque digas tú vamos al cine, la mayor parte de todo es en comida, en la comida de cine. De hecho, sí se me iba en comida porque, pues como yo les comento, yo trabajaba y estudiaba y a pesar de que sí, pues me ponían mi lunch para irme a la escuela así, pero Ujú. pues todo el día me la pasaba fuera de mi casa, entonces pues, tenía que comprar Sí. de comer sí o sí. Pero mi salario no fue tan poquito como el que tenías tú. Mm, Porque, pues, bueno, para empezar, digo, no vamos a decir que cuánto nos llevamos de edad, pero sí tenemos una diferencia de edad, y por eso yo creo que cuando yo empecé a trabajar yo ganaba un poquito más, ¿ganabas más? que eran alrededor de 1,200, 1,300 pesos más o menos, pero Ajá. pues nos llevamos una cantidad más o menos de tiempo, entonces, por eso pienso yo que pues ganaba un poquito más, pero es básicamente de lo que queremos hablarles en este episodio. El cómo gastarlo y en qué gastarlo es importantísimo cuando Así tienes tu es. primer trabajo, sobre todo cuando estudias y trabajas. ¿Por qué? Porque muchas veces es con lo que nosotros podemos aportar a nuestra casa, el quitarles una carga a nuestros papás, a lo mejor de cosas de la escuela, que si material para hacer X o Y trabajo. O, por ejemplo, yo en mi caso, yo cuando empecé a trabajar estaba en la prepa, estaba en el Conalep de aquí de Monclova, Ujú. estaba en electrónica, y yo me acuerdo que de ahí pagaba todos mis proyectos, o sea, pagaba los proyectos que para los componentes que utilizábamos en las Mm. prácticas y todo, de ahí yo pagaba mis O sea, tú proyectos. siempre traías dinero. Yo siempre traía dinero, exactamente. Y luego, posteriormente, cuando ya cumplí mayoría de edad, pues me compré mi primer carrito. Entonces, eran cosas que pues yo necesitaba sí o sí, Ujú. como te digo, por temas de la escuela, por temas de que tienes que traer, fue cuando se empezaron a utilizar mucho las memorias USB, que si para los Sí. trabajos de acá, que si para que vete al ciber, que si porque no hay internet, que si porque acá, Para la música. para la música También para la también, para las música. memorias USB. Ujú. Yo me acuerdo, de hecho, ahorita que me está acordando que mi primer teléfono fue un Sony Ericsson, fue el primero que me compré, Ajá. y me acuerdo que lo utilizaba, pues, para escuchar música y todo, pero fue cuando me dio la curiosidad de aprender esto de la tecnología, ¿no? De las computadoras, de los teléfonos y así. Ajá. Luego ya después me compré un BlackBerry, cosas así, pero sí, básicamente era la memoria, empezaban a utilizarse las memorias USB. Cuando las memorias USB, te estoy hablando que eran de 32 megas. No se hable de gigas. No, 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 de No. 32 megas, de 128 megabytes. ¿Para qué se usaban ese tipo de memorias? Van a decir, pues para trabajos, básicamente. ¿Por qué? Porque los documentos son muy, muy, muy livianos en cuanto a traerlos en un dispositivo. No, ahorita ya esas memorias, ahorita creo que la No, más ya. pequeña, si no me equivoco, es de 16 gigas. La más pequeña. Pues todavía hay más chicas, pero ya no son tan No, comunes. ya no se venden. Porque exactamente, o Ujú. sea, ya es, si tú la tienes, pues ahí anda la memoria, pero ya no son tan comunes que las encuentres a la venta porque en realidad no te sirve de nada. No, ya no, No te ya sirve nada, a ahorita. menos que lo ocupes nada más para documentos, Sí, porque y breve. ya ahorita las fotos incluso te ocupan Sí, media, si es de 1 giga ya te ocuparon un tercio o la mitad de la memoria, sí, una sola fotografía. Pero pues bueno, ese es básicamente el en qué gastarlo y cómo gastarlo. Porque a lo mejor
tú estudiaste la prepa, Sí. ¿verdad? ¿Qué te pedían a ti de trabajos en la prepa? Mira, yo en la prepa no fue un gastar, porque yo estaba en contabilidad. Ah, okey, okey. Entonces, Íbamos a la misma prepa, ¿eh? en lo Íbamos que a la yo misma podía prepa. gastar era, pues, en las hojas verdes grandes de contabilidad, ¿Cómo se llamaban esas en hojas? Yo bloques, siempre he tenido la curiosidad. No son taquimecanografía, ¿verdad? No. no, eso es otra cosa totalmente diferente. Pues, eran las hojas, no me acuerdo cómo se llaman, o si tienen un nombre o no, pero eran las hojas para asiento, para estados financieros y Ah, okey. De demás. así que tiene un chorro de cuadritos y hacia Eran abajo, unas ¿verdad? hojas grandes, Okey. sí, 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 de sí. esas que las teníamos que doblar en 3 como si fueran Sí, mapas o como si algo así. fueran pergaminos, haz de Ajá, cuenta. eso era, pues, más que nada, ¿no? Ujú. En lo que uno gastaba. Y en aquel entonces, cuando estaba yo en la prepa, pues, tal vez creo que sí gastaba más o menos en lo que sería el ciber, o Por cierto, porque, para en todos ese los entonces, pausa. Para todos los que nos están viendo, que lo están viendo a través de YouTube, había antes unos lugares llamados cibercafés. cibercafés. ¿Qué son esos cibercafés? Van a decir: "Ay, ¿qué es eso? Una ¿Qué es un cafetería ciber? ¿De qué están ¿De qué hablando? estaban hablando? ¿Era una cafetería, así moderna que? No, No. la verdad es que no. ¿No era un Starbucks No donde era te un tomabas el Sí, café? La no era verdad un es que no. Starbucks, porque ahorita vas al Starbucks y te llevas tu laptop o tu tablet. No. Ujú. En aquellos tiempos, para poder hacer las tareas, sin necesidad de utilizar enciclopedias, que la información la tenías en internet, ibas a estos lugares llamados cibercafés. Ahí Ujú. normalmente había bastantes computadoras y te cobraban por utilizarlas. 10 pesos la 10 hora. pesos la hora, exactamente. Sí. Ahora no, ahora ya cualquiera puede tener su computadora en su casa, incluso desde tu teléfono. El internet ya no cuesta tanto. En aquel entonces era carísimo tener Sí. internet, súper caro. Te estoy hablando de que básicamente pagas lo que pagabas ahorita, más o menos, de internet, pero con el salario de aquel entonces, que te estoy hablando que si tú ganabas, Sí. por ejemplo, 800 pesos, se te iban un tercio de tu salario nada más en pagar internet. Si pagabas internet, Sí. porque ahí hay otra. Internet funcionaba muy diferente como funciona hoy. Sí, la verdad es que no tiene nada que ver el No, Internet de no, aquel no. entonces con Ahorita ahora. puedes tener internet en tu teléfono, puedes tener internet en tu casa. No necesitas tener teléfono en tu casa para tener internet. Antes era sí o sí tener una línea telefónica para tener internet y se oía, o sea, se Y que oía. no te entrara una Uy, llamada al no, sí, porque teléfono porque se cortaba. se cortaba el internet Sí. si te entraba una llamada. Entonces, como dices tú, eso se te iba a ti en los gastos, Sí, sí, yo básicamente. gastaba en el ciber, te digo, en esas hojas. Y la verdad es que tampoco era que gastara tanto por lo mismo, porque no era, como era muy costoso, pues tus trabajos, tareas y demás, pues era chutártelas a Y mano. el librito. Era, oye, ¿sabes qué? Pues hay que ir a la biblioteca, porque esto, porque el otro, y eran vueltas a la biblioteca, pero pues ahí no cobraban, obviamente. De Entonces, hecho. ahí, pues por ese lado no hubo tanto problema, más que hay de vez en cuando que un trabajo que había que presentar, que había que imprimir para engargolar y demás, pues ahí nada más. Porque te voy a decir, a mí me tocó cuando yo estaba en la prepa, Uy. llegamos a usar Los discos de los 3,5. discos de 3,5. Ok. Me Ah, tocaron las por memorias aquí les voy a, USB. por aquí les voy a poner una imagen de qué es un disco de 3,5. Antes, Sí. las computadoras, eh, aparte de tener el espacio para el CD, porque ahorita ya no se usan mucho los CDs, pero tenían el espacio del CD, abajito tenían otra ranura que parecía como para una tarjeta, Ujú, que esas precisamente se llaman disquete o disco de 3,5, disco blando de 3,5 en realidad, ujú, porque no es disco duro, es disco blando. Este era un recuadro, así que les digo, aquí les voy a poner la imagen, pero es un recuadro que básicamente lo metía, se deslizaba una pequeña laminita y la información giraba como si fuera un disco, sí. por eso se llama disquete. Pero estaba dentro Plastiquito. de una carcasa, por decirle, Pues sí. de una funda, por decir, de plástico rígido, porque el disquete era súper, súper, súper blando. Digamos que era lo que eran las películas de las cámaras. Básicamente, de Ujú, las cámaras anteriores, ahorita ya son cámaras digitales, pero de las anteriores, traían unas películas, unos
rollos de película, básicamente era el mismo material. Por eso Sí. era bien complicado utilizarlo. Y aparte de que tampoco cabía la gran cosa. No, Traías uno o tampoco. dos o hasta a lo mejor hasta 10 documentos, No, pero y súper se livianos. dañaban Uy, no. facilísimo, Que no se te cayera facilísimo. así de esta Se te altura caía a esta altura. tantito, y ya se te apachurró entre los libros y ya, o sea, la cosita que traía, bueno, era un cuadrito como ya se los pusieron aquí, la cosita esa de arriba, La la laminita. que es la laminita que se recorría, o sea, a veces se te atoraba y era ya no No, funciona. hombre, Algunos tenían un segurito que tú decías, no, hombre, ya hice, ya grabé todo, vamos, mételo y todo, grabas según tú grabaste, y porque no se tenía el grabó seguro y nada. no se guardó nada, o sea, en realidad sí era No, y un deja tú que batallar. no fuera el martirio de que se quedara adentro, porque a veces se quedaba adentro y para sacarlo, no, ya te metías con broncas con el del ciber, porque ya le descompusiste la computadora que tenía para rentar básicamente. Pero sí, en tu caso se te iba en eso, Ajá, en el tema del ciber. En mi caso sí. no, la verdad es que yo no invertí tanto en cibercafé porque a mí ya me tocó del internet más o menos para acá, en la Ujú, prepa, sí. aclarando, ¿va? En la prepa, porque en la secundaria, en la primaria todavía era el internet anterior. Ujú. Entonces ya teníamos internet en ese sentido de eso. Pero sí, o sea, no existía Igual no era YouTube. la gran cosa No todavía. existía YouTube, Ujú. no existía ninguna plataforma de streaming, no existía Netflix, no No. existía nada. Te tenías que chutar, y no sé si tú recuerdes, el Encarta 2000, el Encarta 2001, que esas eran las enciclopedias digitales a las que teníamos Ujú. acceso, solo algunos, porque también el tener el Encarta Sí, era una sí, lanota, era o sea, costoso. era una lanota. Había quienes, los papás anteriormente, te ofrecían las enciclopedias casa por casa. Ajá. Iban los que te ofrecían por casa, y eran que 10 libros, haz de cuenta, de diferentes temas. Y ahí era donde, a ver, no, pues tráete el de ciencias naturales porque hay que hacer la tarea y escríbele. Porque, Ujú. digo, a mí no me enseñaron a la taquimecanografía, que eran Ajá. las máquinas de escribir. No sé si a ti te enseñaron. No, tampoco. Bueno, entonces yo así era de que toda mano. Nada que imprime, que ahorita copia, pega y pum, pone dos, tres imágenes, imprime y ya. No. Nosotros sí nos costó trabajo, Sí. básicamente. Pero bueno, volviendo a la parte del tema, precisamente es cómo, más bien, en qué gastar, básicamente en lo que necesiten. Obviamente, también se pueden dar sus lujitos, sus gustos. Sí, claro, para eso también hay que ver cómo vamos a administrar ese sueldo. Exactamente. Porque si bien dices, ay, pues se me iban esto, se me iba el otro, y si no te administras, Ujú. dices tú, bueno, me voy a chiflar y que los fritos y que la coca y que vamos al cine y que me compré unos tenis y luego, ¿y los camiones? No, pero es como decías tú. Tú porque, por ejemplo, tu primer trabajo porque te quedaba cerca, por eso Sí, te daba y los igual. que no, o sea, los que no, tenían que Exactamente. decir, yo me gasto 200 pesos en puro transporte, Ay, esos eso se 200 guardan. pesos tienen que estar ahí sí o sí. O Exactamente. sea, esos no los puedo tocar porque si no, ¿cómo me voy? No, ¿Cómo y que me muevo? afortunadamente, pues, también teníamos papás que a pesar de que trabajábamos, pues no nos exigían en casa. Que esa es la otra parte en la que pues, ¿cómo administramos el dinero? Fácil. Agárrense a pagar un servicio. Es más, Ujú, páguense el internet. Páguense el internet mes con mes y con eso van a tener para darse cuenta lo que cuesta tener internet. ujú. Porque, al menos en lo particular, yo siempre he querido tener todas las comodidades en mi casa. Y si es algo bastante costoso estar pagando mes con mes internet, mes con mes servicios de streaming, mes con mes el Spotify, Sí. o sea, muchas cosas. Y ya ahorita no es cualquier cosa, o sea, uno, si dimensionas ahorita lo que tenemos nosotros en lo que gastamos, en Ujú. realidad, si no gastáramos en eso, tendríamos un dineral, Uy, no. porque en aquel entonces no gastábamos, como dices tú, en nada de eso, Nada, no eso gastábamos en exactamente. internet, no gastábamos en plataformas de decir, mira, ahorita se paga Netflix, se paga Prime, se paga Max, se paga Spotify, Spotify, o sea, y Disney esto, Plus, auméntale al internet porque, pues, ¿qué pasó? O sea, está muy lento, no puedo jugar. Se me exactamente. está pausando mi serie favorita de Netflix porque, o sea, Que de hecho, cuando nos fuimos a vivir al departamento, ahí no estábamos batallando con eso de que no ujú. prendas la tele porque luego yo no, o sea, Mira, yo voy a jugar, tú no veas la tele. Si vas a ver la tele, avísame para yo hacer otra cosa o ajá. porque no podías hacer dos cosas a la vez porque se te trababan los dos. Eso es ahorita, sí. Eso es ahorita. Ahorita. En su tiempo no había nada de eso y créanme que
con que se paguen sus servicios de streaming y su servicio de internet, con eso van a tener para decir, no, sí, hay que ahorrar. Por eso les decimos, Ujú. sabiendo administrar es bien fácil. Agárrense una lista, lo que nosotros hacemos es, tengo tanto, se paga esto y se paga esto, sobra, qué bien, no, ni modo. ¿Cuánto Po- vas a separar por semana para esto? ¿Cuánto vas a separar por semana para lo otro? Ujú. Digo, ¿Cuánto vas a depende separar? cómo ganen, ¿verdad? Porque también Sí, hay pues, quienes si les es por pagan por semana, por quincena quincena, por o por mes. mes. Ajá. Pero sí, la administración es bien importante a futuro, porque es su primer trabajo. Tal vez tienen ahorita 18 años, los que nos estén viendo que tengan su primer trabajo, pero es bien complicado, créanme, cuando tienes un golpe de realidad y decías, ah, caray, todo esto se paga. Sí. Ah, Porque caray, ¿cómo le hacen mis papás? sí, porque estamos hablando de que a lo mejor ahorita viven con sus papás, pero va a llegar un punto en el que van a tener que pagar renta. Sí, claro. O sea, ahorita están tal vez muchos en el punto en el que están todavía viviendo con sus papás y sus papás no les dicen, oye, dame para la luz, dame para el agua, dame para el gas. O sea, ustedes como jóvenes no dimensionan lo que es el gasto del gas, del teléfono, aunque ya ahorita el teléfono en casa en sí no se usa. Habemos quienes lo tenemos, aunque no tengamos el teléfono, lo tenemos por el servicio del internet y por los Exactamente, servicios que te incluye el internet. exactamente. Pero todos esos piquitos, todos esos gastitos adicionales que ya no se le puede decir gastos hormiga, No, porque ya son cosas indispensables. Tal vez Netflix no sea indispensable, pero tu servicio de internet sí o sí. pero el servicio de internet sí. La Tal vez luz, la música, tal vez el Spotify no es indispensable, pero tú dices, pues es algo que me gusta y ahorita ya no es como que en el celular descargas la música no, como ya no, antes, no, ya ya no no. eres de traer 50 canciones y voy a borrar 30 porque quiero poner esas otras 30 No, nuevas, ya no. y créanme que antes existía hasta programas que eran precisamente para descargar la música. El Ares, que es uno de Ujú. ellos. Antes era muy común Una que canción y mil virus. sí, antes era muy común que descargaras la música a tu teléfono, a un CD, a Ujú. un reproductor A MP3, porque memoria. pues, existían en aquellos reproductores, hay unos que pues tenían iPod, que en Sí. realidad para eso eran, para reproducir música o algunos hasta videos, Ujú. pero era bien complicado. Sí. Ahorita afortunadamente todos tenemos al alcance de nuestro teléfono, de nuestro teléfono celular, Spotify, y ahí escuchas de todo. Pero si bien es Y cierto, los que no en YouTube. y los que no Ahorita en también YouTube. en YouTube, También YouTube tienes acceso a todo. todo. Pero si bien es cierto, la parte en cómo administran les va a ayudar a su futuro. Como les digo, nosotros lo que hacemos es juntamos el dinero que ganamos y lo repartimos entre los pagos que se hacen, entre los gastos que se tienen. El resto se va a una parte que se divide entre nosotros y otra parte que se va al ahorro, que ese es otro punto bien importante, el Sí. saber ahorrar. Porque todo el mundo dice, no, yo sí sé ahorrar. No, mira, yo traigo 100 pesos y los guardo en la cartera. No, eso no es ahorrar. No. Ahorrar es ponerte una meta que cada semana, cada quincena o cada mes, según como ganen, porque hay quienes perciben de diferente manera, Ujú. es una meta de tanto voy a separar para ahorrar. ¿Por qué? Porque hay eventualidades que al menos hasta que no vives solo, no las entiendes. Como por ejemplo que te Así enfermes, es. que se te reviente una llanta, que si chocaste, que si te fracturaste, que si te enfermaste, que si cualquier eventualidad, uno nunca sabe cuándo se va a ofrecer. Sí, la verdad es que incluso si no te administras, aunque sea en lo más mínimo, se te cierra el mundo porque Uy, no. se te juntan las cosas, porque por lo mismo que no te administras, dices, híjole, es que me toca pagar esta semana la renta y esta semana también tengo que pagar la luz La mensualidad de la camioneta, y del no he hecho carro. despensa y ya necesito champú, pues échale agua al champú, o sea, Exactamente, o sea, llegas a un punto en el que dices, todo se me juntó, ¿cómo le voy a hacer? Si ahorraras, dices, bueno, aquí tengo, después lo voy a o si reponer administraras. cuando me aliviane. O si administraras, pues ya dirías, ah, mira, ya se me va a acabar el gas porque ya tanteo que ya tengo 2 meses con él. Bueno, pero mira, aquí tengo ya 400 pesos para el gas Ujú, porque he estado guardando de 50 pesos por semana, digámoslo así. exactamente. O de que, ah, pues ahora me llegaron 3,000 de luz. Uf. Uy, pues
a ver, déjame ver cuánto tengo para la luz. Ah, mira, pues es que ya tenía guardados 2,000 pesos porque ya le había Ya estado nada más me guardando toca ponerle de tanto. 500 por semana, ya nada más me toca ponerle tanto. Ya es menos el peso en el que dices tú, ya no te abrumas, ya no te preocupas, ya no te Exactamente. estresas o ya no te descompensas Ujú. de tus gastos habituales de la semana, porque si bien es cierto, siempre va a haber un gasto hormiga, siempre va a haber un gasto extra que dices tú, ay, bueno, pues el cafecito, hombre, no pasa nada. O esa Exactamente. amiga que hace mucho que no ves y O dices, el ándale, bueno, vamos a pastelito, cenar. O la ay, el botana. pastelito de los de la oficina, que sí, que hay que cooperar, o sea, ya todo eso Pero lo tienes contemplado. Pero eso es parte, digo, la administración es para eso, para saber cómo repartir tus gastos, cómo repartir lo que ganas. Porque si bien es cierto, a veces dices tú, bueno, pues ya se me acabó el champú, pero es que yo tenía apartado para el súper. Bueno, si el día que vaya al súper, pues ya surto mi champú, aunque ya sé Ujú, que me queda poquito. Pero la parte de ahorrar también es bien importante por aquellos de gastos extraordinarios, como por ejemplo les decía, algún accidente, alguna enfermedad, que si ya se enfermó tu mamá, que si tu papá, que si tu hermano, que si ya se me reventó una llanta, que si ahora tengo que hacerle el mantenimiento a mi carro, que si, ujú. digo, hay cantidad de cosas que puedan llegar a suceder. Tener un ahorro es bastante, bastante importante porque es lo que te saca del apuro, Sí, así básicamente. es. De hecho, hace poquito, digo, esto se da para cualquiera, tengas la edad que tengas, siempre va a haber un imprevisto que te mueve el piso. Y de hecho le comentaba en estos días pasados a una amiga, le digo, ella está por tener ya su bebé y le digo, tienes que hacer tu guardadito, tu colchoncito que siempre tengas tú ahí, no sé, tengo 3,000 pesos, tengo 5,000 pesos, porque teniendo un bebé, los gastos inesperados Uy, no. salen de donde sea, ay, el bebé se enfermó y en la noche el pediatra, esto, lo otro, o ya te lo consultaron, gracias a Dios. Bueno, y Medicamentos. lo que cuestan los medicamentos ahorita. O que, por ejemplo, estás a mitad de semana y ya se acabó el paquete de 95,432 pañales. Tienes que volver a comprar pañales, que ya se le faltaron Sí, toallitas, que si le faltó el talco, que si la pomada, que si esto, que si. O sea, un bebé también es un gasto, un hijo es un gasto, pero sabiendo ahorrar, sabiendo administrarte, puedes sobrellevar todos sí, los claro. gastos. Eso es lo importante verdaderamente, el saber cómo administrar y cómo ahorrar. Porque no nada más es de ir, trabajo y ya, me regreso a mi casa, agarro mi Ujú, dinerito cada semana, cada quincena, cada mes y me lo gasto. ujú. Como digo, hay un meme que dice, ¿no? Que trabajo para pagar la renta de la casa en la que no vivo porque estoy trabajando para poder pagar la renta de la casa. O Sí, sea, aunque se escuche raro, aunque se escuche feo, es una realidad. sí. A menos de que seas hijo de papás millonarios, jamás te vas a preocupar por trabajar. Pero si no, Ujú. en esta vida a eso venimos, a trabajar y hay que echarle bastante ganas, sobre todo para los que, por ejemplo, en mi caso o en tu caso, que trabajamos y estudiamos, que fue un doble esfuerzo. La verdad es que todos los que nos ven y que están en la misma situación, que están estudiando y trabajando, de veras, los entendemos, ¿verdad? El esfuerzo que le ponen a cada día Claro. para salir adelante. Por eso no es fácil. Entonces, entiendan que administrar no es limitarte, es única y exclusivamente separar los gastos importantes, los gastos que cada semana, cada mes, cada quincena tienes de los Ujú. lujos. Porque hay ahorita sí, sí les podemos decir que, por ejemplo, la mayoría de los servicios de streaming son lujos. Sí. La mayoría. No hay ni cuál irle. A excepción si tú Ujú. quieres del Spotify. ¿Qué digas tú? No, es que yo el Spotify lo utilizo para mi trabajo porque me relajo, porque me concentro, porque, ok, está bien. Suponiendo que Spotify no. Pero todos los demás servicios de streaming, Son todos un son lujo. lujos. Ujú. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos de los que nos están viendo no lo conocen, pero hay un servicio de cable en tu ciudad. Y ese servicio de cable, bueno, una parte es pagado, pero otro es gratuito. A eso le llaman canales libres. Tú puedes ver en la televisión todos los canales libres que hay en tu ciudad, No pero vas a ver lo que tú quieras, exacto, ni le vas a ni, poner ni le pause, vas a poner pausa para ir al baño, no vas a decir, ay, este no lo voy a poder ver hoy, pero lo veo mañana. saltarle a los Ahorita ya me voy anuncios. a dormir porque no, en realidad es que no. Pero sí, como dices tú, todas esas cosas ahorita son un lujo. Son Exactamente. un lujo y si las quieres hay que invertirle y si le vas a invertir hay que saber ahorrar.
Y ahorrar no es decir, me sobraron 50 pesos, déjamelos ahorro. No, ahorrar es antes de, es disponer antes del dinero, no es dejar lo que te sobró No, para después. Porque, ¿y si no te sobra? no ahorras. No ahorras. Pero sí, traes la llanta, la camioneta o el carro, todo con las llantas todas lisas, o que ya le falta el mantenimiento, o que ya te he joteado a 3 cuadras de tu trabajo. O sea, todo ese tipo de situaciones hay que contemplarlas y para eso es el ahorro, básicamente. Así es. Entonces, consejo, así prácticamente en este video es, definan en qué lo van a gastar, cuánto van a gastar en eso, administren bien lo que ganen y ahorren. Todo el mundo, los gurús los gurús financieros, todos te van a decir, no, que ahorre el 20%, que si el 10, que si el 30. No, 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 no. Fíjense una meta que puedan cumplir. Esa es la realidad. Tal vez a muchos sí les funciona, tal vez muchos dicen, oh, no, sí, sí es cierto. Pero a veces ellos mismos no dimensionan cuál es tu ganancia. ¿Cuál es tu ganancia y cuáles son tus gastos? A veces no puedes ahorrar el 30% de lo que No, o sea, ganas. es Es imposible. imposible. Ujú. Pero si bien tú dices, 100 pesos por semana voy a guardar siempre, van a estar guardados y no los voy a tocar, eso ya es una gran ventaja, el que digas tú, puedo ir guardando 100 pesos. Exactamente. Porque ¿cuánto vas a tener a final de mes? Y si no lo sigues tocando, ¿cuánto vas a tener a final de 6 meses? O al final del año. Exactamente. Y dices tú, bueno, tal vez yo lo veía demasiado lejos, pero al final del año, si ahorras 100 pesos por semana, si 100 pesos por semana, ¿cuánto dinero no vas a tener? ¿En qué te puede servir ya todo ese dinero cuando ya lo tienes junto? No, Y si simplemente. bien muchos dicen, ay, es que si no fumaras, tendrías para comprarte un Ferrari. Y a los que no fuman dicen, ¿dónde está tu Ferrari? No, tampoco no es así, tampoco no se trata de eso, se trata simplemente de echarle ganas por lo que queremos, de, ok, Exacto. ¿qué es lo que quieres? Yo quiero tener mi internet, yo quiero pagar esto, esto y esto, y quiero tener mi carro, ok, Yo tener mi bueno, casa, renovar mi casa, remodelar mi casa, tener un cuarto gamer, irme de irme de vacaciones. vacaciones, tener un mejor teléfono, tener mi computadora que siempre quise, tener un carro del año, tener un carro que no es del año, pero es el que yo quiero. O sea, cosas por el estilo, simple y sencillamente se pueden sabiendo administrarse. Esa es Y la se realidad. batalla, sí se batalla, Sí, sí, porque sí. no les vamos a decir que no. Sí va a haber semanas tal vez en las que digas, no puedo ahorrar. Esta semana no voy a ahorrar y Y es no sé cómo le válido. voy a hacer. Y es Pero es válido. válido, se vale. Tal vez vas a tener 100, 200, 300 pesos menos, porque sí va a haber semanas en las que no vas a poder guardar. Pero también va a haber semanas en las que dices, oye, me cayó esto extra. Y no Exacto. lo esperaba y se va todo y compensaste ya lo demás. Sí, Exactamente. sí, sí se puede, sí se batalla, pero también vale la pena. Vale la pena por ti, vale la pena por el esfuerzo que haces, porque obviamente te lo mereces, porque Exacto. el ir y trabajar Ay, no, y sí. estudiar, o sea, no es cualquier cosa. No. Cuando se llega tal vez el fin de año, el puente o lo que tú quieras, tú dices, mira, aquí tengo para mis vacaciones, aquí tengo Ujú. para irme a pasear. No, o simplemente este fin de semana me la quiero pasar sin cocinar, por ejemplo. Este fin de semana no cocino y compro comida, almuerzo, comida y cena. Porque también se vale. Sí. Se vale cansarse, se vale que uno no quiera, uno esté fastidiado de la gente, la verdad es que también se vale. Eso nadie lo discute. Pero volvemos al punto. Hay que saber administrar, hay que saber en qué destinar el gasto y hay que saber ahorrar. Ujú. Como también dices, sí, a veces va a haber semanas, quincenas o meses en las que dices, ay, por más que estiré el dinero, pues no me quedó por ahorrar. O sea, ¿Sabes porque qué? Me faltó. me faltó. Incluso, fíjate, sí es cierto, a veces dices uno, me faltaron 100 Sí. pesos porque ya destinaste todo tu salario y literal no te quedó para gastar. No. A lo mejor te quedó para poner gasolina y ya. Y dices tú, pues bueno, ahora voy a tener que cocinar toda la semana porque tengo que llevarme el lonche toda la semana. Toda la semana voy a comer huevito Es porque correcto, es correcto, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que entenderlas, como dice Ale. No siempre se puede ahorrar, pero mientras puedan y se sepan organizar, todo, créanme, todo se puede lograr. Nosotros empezamos con nada, literal, o sea, con algunas cositas cuando empezamos a vivir juntos. Y la última vez que nos cambiamos fueron 2 camiones de 3,5 toneladas las que tuvieron que traer
todas nuestras cosas acá Así donde vivimos es. actualmente. Entonces, ya para cerrar este episodio, consejo, administrense bien, destinen su gasto inteligentemente. No decimos que no tengan sus lujos, ni tampoco tengan sus gustos, porque es imposible, pero también entiendan que ahorrar es muy, 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 muy bueno. Así es, chicos, aprovechen. Si están solteros, si viven con sus papás, ahorita es cuando. La verdad Exacto. es que ahorita es cuando sí les puede sobrar el dinero, a pesar de que no ganen mucho, sí les puede sobrar el dinero porque no tienen la responsabilidad de sacar adelante una casa o una familia. Si ustedes están solteros, si nada más están estudiando, si su sueldo se les va en un solo fin de semana en irse de antro, en irse a una borrachera o en salir Sí. nada más con los amigos, piénsenlo 2 veces porque ahorita es cuando pueden, ahorita es cuando tienen tiempo, ahorita es cuando pueden ir pensando ustedes Ujú, a futuro y decir, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Qué estoy ujú. haciendo con mi sueldo? ¿Qué estoy haciendo con mi trabajo? ¿En qué me va a rendir? ¿En qué lo voy a gastar? Y tal vez a futuro, si estás ya cotizando bien, dices, ¿y mi casa? ¿Y mi retiro? ¿Y mi retiro? Porque eso es bien importante. Ahorita no dimensionamos el cotizar mal o cotizar bien hasta cuando ya tengamos una edad en la que dices tú, bueno, ya me voy a pensionar, pero, oh sorpresa, no puedes o no Ujú. tienes el recurso suficiente. Es bien importante. De hecho, tengo una anécdota que decías que tu sueldo se va en una borrachera. Yo tengo un amigo que él cuando nos juntábamos decía, pues vamos a, no sé, agarrar la borrachera en tal antro, ¿no? O en tal parte o en una fiesta. Y yo nomás traigo, no sé, 1,500 de mi semana, ahí están, así. Y el lunes le andaba pidiendo a la mamá, oye, pues te hago unos mandados, ¿no? Para que me des dinero para la gasolina. O vamos acá y yo te acompaño, yo te llevo, porque pues no traigo dinero para la Y gasolina. sí No, pasa, se los y, digo por experiencia, porque a mí me pasó. sí, A cierto. mí me pasó y no se me iba precisamente el dinero en la peda. Pero yo siempre he sido muy amante de que, ay, que la blusita, que los zapatitos, que Eh, los tenis, que la bolsa, uy, o tal vez no tanto el maquillaje, pero sí las bolsas, los zapatos. las famosas Mm, botas esas con las que fuiste y sí, compraste y... sí pasa, sí pasa. Yo cero administraba hasta la fecha. Yo creo que ahorita acá es quien me administra porque yo cero, la verdad. Me mantiene, ella me Y sí, mantiene. sí me pasaba, sí me llegó a pasar muchas veces, la verdad es que yo, como les digo, por eso les doy el consejo, porque yo ya lo viví. Yo estando soltera, estaba en mi casa, sí aportaba económicamente, porque digamos la tarjeta de los vales, pues esa la traía mi mamá, ¿no? Ujú, Ese era mi aporte, por decirlo así. exacto. Que yo no pagaba el gas, que yo no pagaba la luz, pues no, tal vez no, pero ese era mi aporte y yo decía, pues yo trabajo todo el día y yo ya no voy a hacer nada, yo ya no quiero hacer nada, yo no quiero llegar y, hey, te tocan a ti los trastes, No, hey, te toca a ti hacer la cena, yo no quería eso, entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo le dije a mi hermana, mira, ¿cómo ves? Que si tú haces lo que a mí me toca y yo te paso por quincena, porque yo ganaba por quincena. Y mi hermana me dijo, órale, va. Y ella agarraba el dinero, ella era la que le tocaba hacer lo que me tocaba a mí en el quehacer en la casa, y yo nomás cobraba, llegaba feliz, cenaba, me ya sentaba, la me mitad del dormía, sueldo. y ya, y se me iba a la mitad del sueldo, pero yo feliz, porque no me estresaba en, ay, me tocan los trastes, ay, tengo que lavar, o, ay, no, Eso sí. nada de eso me preocupé. Lo que sí me preocupaba era cuando ya cobraba, que salía y yo decía, ah, déjame, me voy a la tienda esta de la llave, a la tienda de la Ah, llave pues azul, la que ahorita creo llave. que ya ni es una llave, son puros puntitos. Sí, de hecho. este, Daba mi abonito, que si pagaba, que si el celular, que si la bolsa y las botas que saqué, daba el abono, guardaba lo de mi transporte y en ¿Ya? ceros. En ceros y yo, ¿cómo le voy a hacer? Y ahí, a la que me salió a mi contraproducente fue que yo le decía a mi hermana, oye, pues, ¿cómo ves Pero- si me prestas? Yo le pagaba a ella, el trabajo de ella era hacer mi trabajo, y yo le decía, oye, ¿cómo ves si me prestas? O mínimo la otra semana te Sí, pago, ¿no? pues, apenas un minutito, pero te lo pichas tú porque ya no traigo dinero. Sí, o sea, sí pasa. Cuando no tienes la responsabilidad de una Exactamente. casa, sí te va a pasar de que Exacto. te vas a quedar sin dinero y vas a andar pidiendo prestados y no te administras. Así que, Exactamente. truchas. Entonces,
Ya sé. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que también tenemos a nuestro gentil patrocinador, Tacos El Compirri. Ahí con ellos van a poder encontrar desde carnitas, tacos de trompo, lonches de bistec y todo lo que ustedes puedan en su amplio menú. Así es, recuerden que tenemos 3 ubicaciones. Están en Carretera 30, en Colonia Aviación y ahora en Colonia Occidental. Si quieren contratarlos y saber más de su amplio menú, vayan y síganos en Facebook como Tacos El Compirri. Tacos El Compirri, tu mejor opción. Ya se la saben, pónganse listos, gasten inteligentemente, administrense de manera inteligente y siempre traten de ahorrar. No les decimos que siempre lo ahorren porque a veces es imposible como decimos, pero sí, siempre traten de ahorrar. ¿Ok? Ya se la saben, mi gente. Compartan, comenten y recomienden que este bonito canal es por y para ustedes. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Bye. Convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor.